Bienvenidos a un nuevo tema de física con las aplicaciones de la ley de Newton. Tenemos aquí el primer ejercicio que nos dice que una masa en un plano inclinado está unida a otra masa colgante mediante una cuerda y una polea, como se muestra en la figura. La masa en el plano inclinado es de 4 kilogramos y la masa colgante de 3 kilogramos. El ángulo es de 30 grados, en el caso del plano inclinado, y el coeficiente de rozamiento es 0.2. Calcular la aceleración y la tensión de la cuerda. Tenemos aquí el esquema en donde la masa 1 reposa sobre el plano y la masa 2 está colgando, en el cual están unidas por una cuerda y una polea. Esta es la polea por el cual, pasa la cuerda, y esta cuerda une las dos masas. Estas dos masas, al estar unidas por una misma cuerda, van a tener la misma aceleración y también van a tener la misma tensión porque están unidas bajo una misma cuerda. Vamos a hacer nuestro diagrama. En este caso vamos a hacer nuestro diagrama con la masa 1 primero. Bueno, ya sabemos que el peso, siempre la masa 1, el peso va a ir hacia abajo. Permítanme. Tenemos aquí que el peso 1 va a ir hacia abajo y va a ser, en este caso, en la referencia. Ahora, tenemos acá la normal, como la superficie debe de ir perpendicular a la superficie. Tenemos aquí la normal. Ahora, aquí en estos ejercicios no tenemos fuerza, pero sí tenemos la tensión. En este caso, pues la tensión se convierte en una fuerza. ¿Dónde va la tensión? Pues en este caso, como la cuerda va a ejercer una tensión para jalar esta masa hacia arriba, porque esta masa va a bajar y esta va a subir debido a efectos de la gravedad. Entonces en este caso la tensión iría en este sentido. Ahora, ¿qué nos falta? Pues colocar la fricción, porque nos dice que hay un coeficiente de rozamiento. Significa que la masa 1 con el plano inclinado hay una fuerza de fricción. Como la masa 1 se va a mover en dirección donde está la tensión, entonces la fricción iría al movimiento contrario. Iría entonces la fricción. En este caso pues sería cinética, porque se va a mover. Entonces ya sacamos nuestro diagrama de la masa 1. Ahora vamos con la masa 2. Hay algo más antes de que se me olvide. La masa 1, pues el movimiento va a ser, en esta dirección. Ahora, vamos con la masa 2. La masa 2, el movimiento va a ser hacia abajo. Por lo tanto, tengo aquí la flecha, que la aceleración, pues en este caso va hacia abajo. La tensión, bueno, aquí vamos a tener la tensión de la masa 2. Vamos a tener la tensión. Y vamos a tener el peso de la masa 2. Ahora, le tendríamos que poner negativo a esto, pero siempre que en este caso, como la aceleración va hacia abajo y todas las fuerzas que vayan a favor del movimiento de la aceleración van a ser positivas. En este caso, como el objeto se mueve hacia abajo, por lo tanto la aceleración va hacia abajo, y como el peso va hacia abajo, entonces el peso es positivo. Pero como la tensión va contraria a la aceleración, entonces la tensión va a ser negativa. ¿Sí? Bueno, una vez hecho esto, entonces vamos a pasar esto a nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, si se fijan aquí, yo tengo que la masa 1 es de 4 kilogramos y que la masa 2 es de 3 kilogramos. Esto me va a servir para sacar el peso. Saqué el peso 1 es igual a la masa 1, que es 4 kilogramos por la gravedad, y me da 39.2 newton. Lo hice por efecto del tiempo. La masa 2 es igual a 3 kilogramos, que es esta,
que multiplicada por la gravedad, el peso 2 nos da que es de 29.4 newton. Ahora, vamos a pasar esto que tenemos acá en nuestro diagrama, lo vamos a pasar al diagrama de cuerpo libre. Como vimos en plano inclinado, haciendo nuestro plano, sería nuestro plano imaginario. Entonces lo ponemos derecho y lo vamos a pasar. ¿Sí? Esta sería nuestra X y esta sería nuestra Y. Entonces, en el plano nos va a quedar la tensión, ¿sí? La tensión, y aquí nos quedaría FK. Y FK pues nos quedaría negativo. Tenemos la normal. Y el peso si se fijan, ¿verdad? El peso iría con el ángulo de la pendiente, por tanto el peso aquí, ¿sí? Aquí encontramos el peso. Se fijan aquí en nuestro diagrama, está en el tercer cuadrante el peso. Pero el peso aquí va a tener un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo que tiene, pues es el mismo ángulo de la pendiente, que es de 30. Al tener el ángulo, o sea, entonces el peso hay que descomponerlo en X y en Y, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, al igual como lo vimos en planos inclinados, aquí sería negativo W. Como el ángulo está con respecto a la Y, entonces aquí sería coseno del ángulo. Y aquí pondríamos el peso, ¿verdad? Por el seno del ángulo, porque está en estos dos ejes. Entonces sería aquí negativo W seno del ángulo. Entonces ya logramos descomponer el peso. ¿Por qué lo descomponemos? Porque tiene un ángulo el peso, en este caso de la masa 1. Ahora vamos a hacer el diagrama de la masa 2. ¿Sí? Si se fijan, solamente vamos a tener estas dos. En X no vamos a tener nada. ¿Por qué? Porque el movimiento de la masa 2 solo lo hace en el eje Y. En el eje X no hay nada que intervenga en la masa 2. Entonces tenemos negativo tensión y positivo el peso 2. Ahora se preguntarán, ¿y por qué no puse la normal en este diagrama? ¿Por qué? Porque esta masa 2 está colgando, no está sobre una superficie. En este caso, cuando las masas cuelgan, no van a tener una normal. Solamente va a tener la tensión y el peso, pues que en este caso positivo, por lo que ya expliqué anteriormente. Entonces, hecho los dos diagramas, entonces vamos a sacar la sumatoria de las fuerzas. Vamos con la primera. Yo la puedo poner aquí para la masa 1 para que no nos confundamos, y este es el diagrama de la masa 2. Bueno, para la masa 1, la sumatoria de las fuerzas en X van a ser estas que tengo acá en X. Sería negativo el peso 1, antes de que se me olvide, le vamos a poner peso 1. El peso 1 por el seno del ángulo menos la fricción más la tensión. Como en este caso nos piden la aceleración y la tensión, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. De esta manera vamos a poder encontrar la respuesta de estos ejercicios con la aplicación de la segunda ley de Newton a masa por aceleración. Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y, que sería esta, la normal menos W1, o sea peso 1, por el coseno del ángulo, esto es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque la masa 1 solo se va a mover en el eje X, no se va a mover en el eje Y. Ahora vamos con la masa 2. La masa 2 en X, se fijan, no tenemos nada, por lo tanto va a ser
0 porque no tenemos ninguna fuerza que interactúa. Ahora, en la Y tenemos negativo tensión más el peso 2 va a ser igual a ¿qué? A la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué? Porque en este caso la masa se va a mover en el eje Y. Esta se va a mover en el eje X y esta se va a mover en el eje Y. Por eso lo ponemos de esta manera. Ahora, una vez que hemos sacado las fuerzas en X y las fuerzas en Y, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estas dos ecuaciones y las vamos a igualar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es encontrar la aceleración y como expliqué anteriormente, la aceleración va a ser la misma porque están unidas bajo una misma cuerda. Por lo tanto, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Entonces tenemos negativo del peso 1 por el seno del ángulo menos la fricción más la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora voy a tomar esta. Negativo tensión más el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Ahora, si se fijan, la tensión en este es positivo y la tensión en este es negativo. Por lo tanto, se van a cancelar debido a que son de signos contrarios y signos contrarios pues se cancelan. Entonces nos queda ahora una sola ecuación. Todo lo que está antes del igual lo vamos a poner junto y todo lo que está después del igual lo vamos a poner también agrupado junto. Entonces nos quedaría negativo W1 por el seno del ángulo menos la fricción. Sí, ya terminé. Ahora me falta más W2 es igual. Como lo dije, todo lo que está antes del igual lo voy a agrupar en una sola fórmula. Esto va a ser igual a ¿qué? A la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Pues comenzar a sustituir, ¿verdad? En la ecuación. Voy a agrupar esto para que podamos tener la fórmula de la aceleración. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues puedo hacer agrupación. La agrupación que puedo hacer es de este caso de la variable que es de la aceleración. Si recuerdan, en matemáticas nos dice que como tienen el factor común que es la aceleración, entonces pongo la aceleración afuera y abro paréntesis. Masa 1 por la aceleración entre la aceleración se cancelaría en la aceleración y me quedaría masa 1. Más masa 2 por la aceleración entre la aceleración, eso me quedaría masa 2. Lo que haría es que se cancelarían. Yo les explicaría por qué. Masa 1, lo vuelvo a explicar, masa 1 por la aceleración entre la aceleración, ¿qué pasaría? Se cancelaría en la aceleración y me quedaría masa 1. Ahora, esto entre esto, que sería masa 2 por la aceleración entre la aceleración, se cancelaría en la aceleración y quedaría masa 2. Eso fue lo que pasó acá. Ahora, dicho esto, voy a volver a copiarlo. Bueno, como necesito despejar para la aceleración la masa 1 y la masa 2, como están multiplicando, los voy a pasar a dividir. De esta manera ya logré despejar para la aceleración del sistema. ¿Por qué? Porque todo está unido bajo una misma cuerda, por lo tanto va a ser la misma aceleración en ambas dos masas. Entonces ahora solamente nos queda sustituir. Tenemos negativo W1. ¿Quién es W1? 39.2 newton
por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Pues 30 grados. Menos la fricción. ¿Cómo se encuentra la fricción? Mu K, o sea, coeficiente por la normal. Sí, lo vamos a dejar ahí, después lo vamos a encontrar. Más el peso 12. El peso 12 es de 29.4 newton. Ahora, todo esto entre la masa 1 y la masa 2. Aquí sería pues 4 más 3, 7, ¿verdad? Kilogramos. Esto va a ser igual a la aceleración. Bueno, puedo ir resolviendo esto por partes. Negativo 39.2 seno de 30. Pues eso da negativo 19.6. Menos, voy a copiar esto porque no lo tengo todavía. Bueno, lo que hice fue después copiar. Bueno, si se fijan, el coeficiente ya lo tenemos, ¿verdad? El ejercicio nos dan que el coeficiente es 0.2. Pero no tenemos la normal. ¿Y la normal cómo la vamos a sacar? Pues tenemos que sacarla de esta ecuación de la masa 1. Entonces yo tengo acá, un poquito largo el ejercicio, pero tengo que la normal menos W1 coseno del ángulo, esto es igual a 0. Voy a despejar, como está negativo pasa al otro lado a ser positivo. Me queda que la normal es igual a W1 por el coseno del ángulo. ¿Quién es el peso 1? Pues es 39.2 newton por el coseno de 30, que es el ángulo, ¿verdad?, que tiene la pendiente. Multiplicamos. 39.2 coseno de 30. Esto da 34, lo voy a redondear, 34 newton. Entonces ya saqué la normal y hoy sí puedo, ¿verdad?, comenzar a aplicar la fórmula. Entonces, teniendo acá, puedo decir, puedo sumar esto de una sola vez, o sea, puedo en este caso restar, porque negativo y positivo pues se restan para que me quede más reducida. Negativo 19.6 más 29.4. Recuerden, ¿verdad?, siempre respetar los signos. Eso da 9.8. Entonces podemos poner que la aceleración es igual a 9.8 newton menos el coeficiente. El coeficiente dijimos que era 0.2 por la normal, que es 34. Recuerden que la normal 34 newton. Ahora entre 7 kilogramos, ¿verdad? Ahora sí nos queda pues solamente hacer la última operación para encontrar la aceleración. 9.8 menos, abro paréntesis, 0.2 por 34. Eso da negativo 7.2 entre 7. Eso da negativo 1.02 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando nos da negativo, ¿verdad?, en este caso, de la ecuación significa que esta es la aceleración. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora para encontrar la tensión? Sí. Para encontrar la tensión podemos utilizar esta ecuación o esta ecuación, porque es la que tiene la T. La T es la tensión. Entonces voy a utilizar esta ecuación porque es la más corta para poder encontrar la tensión. Entonces tenemos acá, la tensión es igual, negativo tensión más el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo al otro lado, el peso. Negativo tensión
es igual a la masa 2 por la aceleración menos W2. Está positivo, pasa a ser negativo. ¿Qué es el valor de la masa 2? Recuerden que el valor de la masa 2 es 3 kilogramos. Por la aceleración lo ponemos con el negativo. Menos el peso 2, que es 29.4 newton. Entonces ahora ya multiplicamos. 3 por negativo 1.02, cierro paréntesis, menos 29.4. Pues eso nos da que la tensión es negativo 32. Pero como la tensión aquí está negativa y negativo, entonces la tensión es positiva. Entonces puedo decir que la tensión es igual a 32.5 newton. Sí, lo que hice fue redondearlo. Este sería el primer ejercicio.